Usuarios de Vive Televisión, sean todas y todos bienvenidos a este segmento de entrevista. Hoy, 10 de mayo, se conmemora un año más de la gesta emancipadora de nuestro libertador José Leonardo Chirinos, desde el año 1795 en la Sierra de Falcón. Es por eso que hoy el tema principal es Día de la Afrovenezolanidad, rememora gritos rebeldes contra la esclavitud. Es por ello que quiero entonces presentarle a mi invitada de hoy, quien es Casimira Monasterio, quien es política del movimiento social afrovenezolano, y Juan Piñango, quien también es movimiento social afrovenezolano. Quisiera comenzar contigo, Casimira, ¿cómo surge entonces este movimiento? Bueno, digamos que la organización del movimiento social afrodescendiente tiene sus antecedentes en otras organizaciones. Nosotros venimos luchando, yo diría que tenemos más de 500 años luchando desde que llegó el primer barco negrero, ¿no? Pero no obstante a eso, comenzamos con organizaciones que tenían más que ver con, desde el punto de vista de lo que es la investigación, sobre todo el proceso de esclavitud, ¿no? Y por supuesto todo lo que significaron los aportes de nuestros ancestros a la cultura venezolana y latino-caribeña en general, y los aportes no solamente desde el punto de los saberes, en el trabajo, sino también todos nuestros aportes en todo lo que fue el proceso libertario. Digamos que con el proceso bolivariano comenzamos una nueva etapa. Se crea luego en el 2005 la red de organizaciones afrovenezolanas, y luego a partir de allí también se han ido creando otras organizaciones. El movimiento social afrodescendiente entonces surge como una organización de organizaciones, ¿no? Donde nos agrupamos todas sin que ninguna pierda su autonomía ni su perfil, ni sus objetivos fundamentales en esa diversidad que nos conforma como afrovenezolanos. ¿Cuándo crean ustedes este movimiento? Tenemos entendido que existen el movimiento diversos social afrodescendiente surge este año, y de hecho hoy es el lanzamiento, digamos que oficial, de lo que es el movimiento social afrodescendiente, con todo un plan de acción. Pero ya ustedes se venían ya organizando. No, sí, por supuesto. Nosotros comenzamos ya a discutir a partir desde el año pasado. Hemos hecho varias asambleas con integrantes de diferentes organizaciones, y a partir de recoger lo que ha sido el proceso de los resultados de esas asambleas sistematizados, y a partir de ahí nos hemos planteado un plan de acción tomando en cuenta el plan de la patria 2013-2019. Bien, Juan Piñango, ¿qué nos puedes añadir en cuanto a este movimiento al cual pertenece? Sí, bueno, en un día es súper especial para la venezolanidad, como es el Día de la Afrovenezolanidad, digamos que ha sido uno de los logros o uno de los éxitos del movimiento social afrodescendiente. Hay muchas reflexiones que hacer. Efectivamente, nuestra compañera Casimira habla sobre el lanzamiento oficial del movimiento social en este año, particularmente el día de hoy, con una asamblea que tendremos los colectivos que históricamente hemos luchado en contra de la discriminación histórica en nuestro país. Sin embargo, hablar de movimiento social también nos llevaría desde los primeros alzamientos, con la llegada desde el primer barco negrero. Nunca asumimos la condición de esclavitud. Por eso nuestros ancestros fueron esclavizados y esclavizadas, más no esclavos. Entonces, efectivamente, cada uno de estos episodios, como el de José Leonardo Chirino, un 10 de mayo de 1795 en la Sierra de Falcón, que le costó la decapitación como sanción por alzarse contra el sistema imperial, es uno de muchos eventos de lo que está permeado la historiografía venezolana, unos tantos excluidos, invisibilizados, y que, bueno, evidentemente así habrá sido la magnitud o el impacto para el sistema colonial de la movilización de José Leonardo Chirino y todos sus acompañantes en la Sierra de Falcón, que la historiografía no lo pudo omitir. Entonces cuenta de gran importancia. Efectivamente, a nivel orgánico, el movimiento comienza a organizarnos a partir de principios de este año, cuando efectivamente asumimos como movimiento social que necesitamos una mayor coherencia, una mayor cohesión
en cuanto a las peticiones o ese diálogo que se realiza desde la llegada del presidente Hugo Rafael Chávez Frías hasta el día de hoy entre el Estado venezolano que antes nos negaba y que entonces ahora precisamente nos podemos sentar por la apertura de ese espacio político a dialogar sobre nuestras necesidades, y es a partir de nuestras necesidades que nosotros proponemos la creación de políticas públicas contextualizadas, pero entonces para ello necesitamos que como colectivo tener una mayor fuerza para no diferir en las regiones sobre nuestras peticiones. Bien, bueno, se incorpora con nosotros a este segmento de entrevista Pivo Márquez, quien es productor nacional independiente sobre el tema afro. Bueno, nosotros estábamos conversando sobre este importante día a día de la afrovenezolanidad, rememora gritos rebeldes contra la esclavitud. ¿Qué nos puedes añadir en cuanto a este importante tema? Bueno, siempre es como un agridulce, ¿no? Determinar un día específico para una cultura tan vasta y tan extensa como la afro. Yo pienso que muchas veces tengo la sensación como que las cadenas se rompieron, las celdas se abrieron, pero nos quedamos nosotros dentro de esas estructuras que generan, como quien dice, espacios definidos, las efemérides. Entiendo que el folclore se determina muchas veces por días específicos que están un poco predispuestos por la adoración de santos blancos, que no necesariamente tienen que ver con una realidad afro. Es por eso que digo que es como agridulce, porque es chévere tener el día propio de la afrodescendencia, pero también creo que debemos encaminarnos más hacia conmemorar solamente eso desde el punto de vista histórico, pero a generar positivamente hacia adelante. Y en ese sentido, pues a nivel de... Yo soy músico también, mi primer punto es la música y en función a esas inquietudes he estado realizando eventos que tienen que ver con la apropiación propiamente de nosotros los afros de nuestros íconos tradicionales, el tambor, la alegría, la comida y una cantidad de cosas que solamente tienen una preponderancia en determinados días, digamos en San Juan. Nosotros en San Juan es que aparecemos por ahí, días como hoy es que aparecemos en la televisión, y creo que pues no debería ser así. Organicé el primer Festival Internacional de Percusión de Barlovento, generando también un atrevimiento de uso para nuestros jóvenes percusionistas afrodescendientes y que no solamente se vean desde el punto de vista histórico, ¿no? Como decir, bueno, nosotros como en el año 1300 tal pasó esto, pues nosotros tenemos que hacer eso, sino apropiarnos de un lenguaje propio que nos pertenece y pues tener los tambores en la casa. Hay severos conflictos propios dentro de la comunidad afro en el cual muchos de nosotros no queremos que nuestros hijos sigan haciendo lo que normalmente hacemos. Nadie quiere que su hijo sea tamborero, por ejemplo. Todo el mundo quiere que sus hijos sean abogados, administradores. Y pueden serlo, pero también ser tamboreros. Eso no dista. Entonces, feliz por un lado, repito, y preocupado por otro. Bien, Casimira, ¿qué importancia crees tú que tiene entonces este día? Que si bueno, entonces, como decía Juan, la lucha no es de ahora, ¿no? Nosotros siempre decimos que a nosotros nadie nos ha dado nada, nosotros todo lo hemos conquistado. Reconocemos que en el proceso bolivariano, por ser una revolución auténtica, por supuesto, abre los espacios porque además las comunidades afrodescendientes han sido contundentes en el apoyo al proceso bolivariano. Nosotros formamos parte desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista de nuestro hacer y de nuestra práctica de todos los días, ¿no? Para nosotros es importante porque fue una conquista. Cuando uno reivindica, como decía Juan, hubo un sinfín de movimientos, porque una de las cosas contra las cuales hay que luchar para vencer el endorracismo, que es el hijo del racismo, donde no hay racismo, no hay endorracismo. El endorracismo es el triunfo del dominador sobre el dominado, ¿no? Entonces, hay que como que desbrozarse ciertas cosas para poder entender por qué estoy donde estoy en el presente. Entonces, para nosotros es bien importante el día de hoy, porque la gesta de José Leonardo
no fue sencillamente un alzamiento, fue todo un proyecto político en contra del Imperio Español y en contra del sistema esclavista. Eso está muy claro en todo lo que es el proceso del juicio a José Leonardo, ¿no? Como hay unas cosas que se nos niegan, porque detrás del racismo hay todas unas premisas, o lo que sostiene el racismo, hay unas premisas que parten del proceso de esclavitud y te niegan la condición de inteligente. Por eso dice el compañero Pivo, bueno, la gente no quiere que los hijos sean tamboreros, pero sí que sean abogados, porque eso es lo que nos han vendido como lo bueno, y pareciera que la música es una cosa y la que nosotros hacemos no es música, ¿no? Ellos son tamboreros y los otros son músicos. Entonces, para poder revertir todo eso y mover la conciencia y entender, por ejemplo, la diferencia que plantea Juan entre esclavo y esclavizado. No, esclavo no es nadie, la gente nace libre, es esclavizado, sometido por la fuerza. Entonces, hay que entender una cantidad de cosas y por eso se reivindica este día, porque una de las cosas que nos han vendido siempre es que eso fue una paz total. Mentira que no fue una paz total. Hubo una rebeldía constante, alzamientos constantes, una lucha constante por la dignidad de esas personas, por la dignidad de nuestros abuelos, por ser seres humanos. Y yo creo que si alguien en este país reivindicó su condición de ser humano, fueron nuestros ancestros, al reivindicar su condición de personas como cimarrones, bien cimarrones activos que se huyeron y formaron Cumbe, o bien cimarrones que aún permaneciendo bajo el estadio de esclavitud, fueron capaces de mantener su cultura, pero sobre todo y ante todo ser seres humanos. Nosotros no somos una gente tonta que baila como loco, nosotros somos una gente alegre porque entendemos desde la profundidad de nuestro ser lo que significa la alegría para el ser humano. Y aún sometidos a la vil esclavitud, fuimos capaces de mantener nuestra música, nuestra danza, nuestras creencias religiosas, reorganizar todo nuestro mundo cosmogónico, readaptar los saberes construidos en la madre África para seguir produciendo, porque este país se hizo colonia apetecible para España a partir del trabajo del africano y su descendencia, porque es la producción de cacao que hace que Venezuela sea una colonia apetecible. Antes de eso, no era una colonia apetecible para España porque las perlas se acabaron rápido, porque no conseguían el dorado, y lo que la hace apetecible, porque la hace productiva, lo que jugó el papel que hoy juega el petróleo en la época colonial, es el cacao. Por eso se le decía al mantonaje los grandes cacao, y esa es una producción hecha por los africanos y su descendencia, pero no solamente como fuerza física, que también otro de los cuentos que siempre nos han llevado, no, es también a partir del saber, del conocimiento que traían por venir de una zona geográfica similar. Pues si uno ve, como siempre nos decía el comandante, mira dónde está África, mira dónde está el Caribe, y entonces por supuesto hay todo un proceso de readaptación de esos saberes para poder producir esas haciendas, pero además, una de las cosas que utilizó el esclavista era decirle al esclavizado, toma ese pedazo de tierra, montaña, el cacao no se cultiva en montaña, tú tienes que talar, tú tienes que preparar esa tierra y hacerla fértil, prepararla para que el cacao se pueda dar. Y después de toda la faena de trabajar en las haciendas como esclavizado, él iba a ese pedazo de tierra que se le llama vilaíto para cultivar cacao con la esperanza de reunir dinero para comprar su libertad o comprar la libertad de la madre o la libertad de un hijo. Lo que pasa es que casi siempre lo que pasaba era que después que eso se hacía productivo y empezaba a generar ganancias, el hacendado, por supuesto, porque el esclavizado era considerado no persona sino objeto, un objeto más para el trabajo, se la quitaba. Y así fueron creciendo las grandes haciendas, no solamente con el trabajo que hacía como esclavizado, sino bajo una premisa de que él podía reunir dinero. En algunos casos no negamos que se haya dado, que hayan comprado su libertad a partir de ese trabajo que se hacía después de las labores que tenía asignada como esclavizado. Lo que quiere decir que primero vagos nunca hemos sido,
No. Si alguien también aquí ha trabajado, hemos sido nosotros, trabajadores de toda la vida, como esclavizados, como peones, como obreros, como profesionales, o bien profesionales en algún quehacer artística como el amigo Pío, o profesionales como en el mundo politólogo como Juan, o historiadora del arte como yo, educadores, ingenieros. Pero lo que sí también es cierto es que para nosotros estar donde estamos, tenemos que hacerlo 20 veces mejor que una persona no afrodescendiente. Posiblemente. Bien, ¿qué nos puede decir en cuanto a este movimiento en la parte de la juventud? ¿Cómo ha sido este movimiento? ¿Cuáles han sido entonces las actividades que ustedes han realizado? Antes de hablar del tema de la juventud, yo quisiera hacer aportar algo a lo que estaba desarrollando la compañera Casimira, porque hay algo muy importante que reflexionaba con las palabras del compañero Pío sobre el tema de la efeméride y que ciertos medios de comunicación, incluso los del Estado, nos den espacio hasta el día como hoy, pero el resto del tiempo desaparecemos de la pantalla, sí. Exactamente, volvemos a ser invisibles. El mayor dolor, o sea, yo soy un joven que atravesó de la primera juventud hasta ahora en proceso de revolución. Crecí en el proceso revolucionario afrodescendiente. Y precisamente mi línea de investigación tiene que ver con la relación del Estado con las organizaciones sociales, partidos, movimientos sociales, ONG. El mayor dolor, pienso, que existe en nuestras comunidades al asumir la exclusión es que solamente fuimos ciudadanos para votar. Había una relación entre el Estado y las comunidades excluidas históricamente que nos negaba, que nos movilizaban para ejercer el voto cuando les convenía. Del resto nos invisibilizaban. Y resulta que muchos compañeros artistas en las distintas expresiones de nuestras comunidades afrodescendientes sentían que estaban haciendo un aporte a la construcción de la patria, efectivamente lo estaban haciendo, pero no trascendía con la música, con la danza. ¿Por qué? Efectivamente hay una concepción eurocéntrica que se instaló en el Estado venezolano, como en todos los países de América Latina, y a partir de allí viene un proceso de blanqueamiento que es el que nosotros nos damos cuenta. Y precisamente por esa razón es que nos decimos, nuestra historia está plagada, y me disculpan la expresión, de derrotas. Pero nosotros tenemos héroes, nosotros tenemos a José Leonardo Chirino, sí. Nosotros tenemos a Juana la Avanzadora. En la contemporaneidad tenemos a Argelia Laya, combatiente guerrillera por los derechos de nuestras comunidades. Tenemos trabajos importantísimos que realizan nuestros compañeros. Nosotros sí somos personas trabajadoras y somos personas exitosas. ¿Por qué no visibilizarlo? Entonces nos toca entender cómo funciona el Estado. Y resulta que la concepción del Estado-Nación se construye desde Europa. Tenemos una bandera, tenemos una simbología, un himno, tenemos una concepción de patria en la que nosotros nos figuramos. Entonces necesitamos efectivamente visibilizarnos en esa historia donde hemos sido negados históricamente, y por esa razón es que recogimos el asunto de la lucha de José Leonardo Chirino, porque todavía hay mucho que decir al respecto. Yo reflexionaba otra cosa, en estos días no hemos estado reunidos por el evento que tenemos hoy. ¿Dónde va a ser el evento para dar a conocer? Para entrar en esa materia, Casimira recordaba que el presidente Chávez en la última entrevista decía que él era un subversivo. Y cuando yo me pongo a revisar la sanción que le hizo la Real Audiencia de Caracas a José Leonardo Chirino para decapitarlo, fue por subversión. Entonces, efectivamente, hemos sido cimarrones en busca de la libertad históricamente. En el antiguo, en José Leonardo Chirino contra el Imperio Español, y el presidente Chávez contra el neoliberalismo y contra toda forma de opresión. Descubrimos que la manera como el sistema ha podido secuestrar nuestra conmemoración como Día de la Afrovenezolanidad es con folclore, hacer un espectáculo, danza y tambores. Culturalmente. Exactamente. Entonces nosotros decidimos que este año la música es parte de nuestra espiritualidad. Entonces tenemos una agrupación que nos va a acompañar, pero es tocando los tambores y es construyendo. Claro. Por cierto, extiendo la invitación al compañero Pío a partir de las 2 de la tarde en la biblioteca Simón Rodríguez en la esquina del Conde,
donde los colectivos de las regiones, precisamente vamos a aprovechar que nos encontramos los que no pudieron venir, van a hacer sus pequeñas actividades en las regiones, pero lo que nos vamos a concentrar acá en Caracas, precisamente vamos a trabajar en función de una agenda que nos permita sentarnos al Estado y que entonces los esfuerzos que haga el compañero Pivo, el esfuerzo que haga yo, el esfuerzo que haga Casimira, el esfuerzo que haces tú, no sea un esfuerzo individual, sino que tenga la coherencia y el respaldo de una colectividad que el Estado no pueda negar, porque esa ha sido la relación tensa. Nosotros apoyamos el proceso revolucionario, pero un ejemplo, la ley contra la discriminación racial, que es un éxito del poder popular, construida desde las bases en las comunidades afrodescendientes, a un año de ser sancionada, todavía no tenemos el Instituto contra la Discriminación Racial. Sí. Y nosotros tenemos que tener una posición. Porque cuando Pivo va a pedir recursos para un proyecto en nuestras comunidades y se lo niegan, tiene que ver con una política racista y excluyente. Entonces, efectivamente, es en la política donde se construye, porque el Estado venezolano existe. El presidente Chávez lo dijo en muchas oportunidades, todavía no somos un Estado revolucionario. Estamos trabajando para revolucionar. Entonces nosotros no nos podemos autoexcluir. Es en la dinámica donde tenemos que insertar, cimarroneamos siempre. Entonces nos insertamos en la dinámica y construimos junto al Ejecutivo a partir del 98 en adelante. Sí, bien, Pivo, yo quisiera que, bueno, tú como productor independiente, ¿cómo han sido tus aportes en cuanto a estos temas de la afrovenezolanidad? Bueno, mira, la búsqueda hasta la orilla de la playa en América Latina, en todos los países de América Latina, es insuficiente. Tú, por más que busques y por más que consigas héroes nativos, es insuficiente. Nosotros tenemos que ligarnos necesariamente con África, para no solamente tener a los héroes que tenemos aquí en resistencia contra el esclavismo, sino que tenemos una grandeza de reyes, princesas, colores, belleza propia, que es lo que verdaderamente nos va a dar el autoestima que tanto nos falta por toda la incidencia del esclavismo durante mucho tiempo. Eso fue un pandemonio que empezó a generar una confusión que todavía tenemos una gran confusión nosotros mismos. Entonces, un poco el aporte mío va hacia la fortaleza de la autoestima propia de nosotros, en sabernos, entendernos y querernos como somos, y no comparativamente a lo que otros dicen que debemos ser. Sí. O sea, es como decir, ser lo menos malo, sino sencillamente vivir como personas, como seres humanos. Cuando yo he tenido la posibilidad de tener mucho contacto con el África, hice un documental que se llama El eco de un tambor de África Barlovento, tengo un programa que se llama Oído al Tambor que pasan por TVs, tengo un festival de percusión que busca básicamente es no ser mejores o peores percusionistas como tal, sino agarrar un ícono propio de nuestra forma y generar el agrado, la belleza, la tranquilidad, la paz que siempre va con nosotros, que fue trastocada por un pandemonio esclavista de 500 y pico de años, ¿no? Eso es difícil manejarlo, absolutamente, y ciertamente necesitamos curarnos nosotros mismos, pero también necesitamos unas herramientas sociales para que eso sea posible. Entonces, si bien por este lado estoy trabajando en ese sentido, en el otro también aportando. Cuando yo estuve el año pasado en Mali, precisamente haciendo unos conciertos y filmando el documental, qué gran orgullo saber que la revolución había llevado unas casas a una comunidad muy pobre en el sur de Mali, en Segú, lo que quiere decir que sí hay una postura positiva de la revolución en función a la diversidad cultural. Ahora, esas estructuras, si nosotros no nos apropiamos de esas estructuras, seguimos dando vuelta en función al Día de San Juan, seguimos dando vuelta en función al Día de la Cruz de Mayo. Yo tengo alumnos que me dicen, pero ¿por qué voy a estudiar eso? ¿O por qué me voy a comportar así si eso es una vez al año? Yo no como todos los días. Claro. O yo necesito estar reconocido todos los días. Entonces, creo que desde nosotros mismos debemos plantearnos la posibilidad de celebrar el día que tenemos que celebrar, bienvenido ese día, pero los otros también, ¿no? Claro que tener sí. esa posición. Entonces, mi participación como productor y como músico es sencillamente resaltar y dar el valor justo a lo que nosotros somos, independientemente de esa postura comparativa a la que siempre nos enfrentamos. Bien, muchísimas gracias. ¿Quieres aportar algo? Tienes que hacer algo muy concreto porque vamos a... Todos los días, ¿no?
Y por eso, entre otras cosas, por lo menos yo no hablo de folclore, sino de cultura, que es otra cosa. Lo que sí quería aprovechar los últimos minutos para invitar a todos los cimarronas y cimarronas y a todos aquellos y aquellas que nos quieran acompañar. Nosotros tenemos un acto hoy, como lo hacemos todos los años, en homenaje a José Leonardo, pero también en homenaje a nuestro presidente, nuestro comandante eterno Hugo Chávez, que allá en Veroes, en Yaracuy, se asumió afrodescendiente, que es el único que lo ha hecho, y para nosotros fue, es y será siempre bien importante. Entonces, a las 9 de la mañana estamos en la Plaza Bolívar con la compañera y compatriota María León. Luego, después del acto allí en la Plaza Bolívar, en la ofrenda, que vamos a hacer una ofrenda floral al Libertador, vamos al cuartel de la montaña a hacer el homenaje a nuestro comandante eterno, y luego después del cuartel de la montaña, después de almuerzo, vamos a realizar la asamblea donde vamos a debatir y a confirmar el plan de acción que venimos debatiendo desde diciembre. Bueno, yo quiero agradecerle de verdad que hayan venido a este segmento de entrevistas, compartir con nosotros parte de sus experiencias y bueno, contarnos cómo ha sido entonces ese movimiento social que ustedes han organizado. De igual forma, contigo, Pivo, muchísimas gracias por acompañarnos. Una invitación queda abierta, no solamente a ustedes, sino a todos los colectivos que quieran venir acá a compartir con nosotros en el canal Vive, el canal del Poder Popular. Nosotros, bueno, antes de finalizar este segmento de entrevistas, quisiera entonces mostrarles un micro que también se llama La Afrovenezolanidad. Hasta luego. Afrodescendientes, de la exclusión histórica hacia la inclusión revolucionaria. En mayo del año 2005, la Asamblea Nacional decretó en sesión ordinaria de forma unánime el 10 de mayo como Día Nacional de la Afrovenezolanidad. El decreto contempla que la enseñanza de la historia local en el sistema escolar es una forma de preservar la memoria histórica de los pueblos para contribuir a afianzar la identidad y los valores patrimoniales de Venezuela. El documento también establece que se exhortará a todos los estados del país a realizar actos conmemorativos para la exaltación de la gesta libertadora de José Leonardo Chirino cada 10 de mayo. 10 de mayo, Día Nacional de la Afrovenezolanidad. Social afrovenezolano. Quisiera comenzar contigo, Casimira, ¿cómo surge entonces este movimiento? Bueno, digamos que la organización del movimiento social afrodescendiente tiene sus antecedentes en otras organizaciones. Nosotros venimos luchando, yo diría que tenemos más de 500 años luchando desde que llegó el primer barco negrero, ¿no? Pero no obstante a eso, comenzamos con organizaciones que tenían más que ver desde el punto de vista de lo que es la investigación, sobre todo el proceso de esclavitud, ¿no? Y por supuesto todo lo que significaron los aportes de nuestros ancestros a la cultura venezolana y latino-caribeña en general. ¿Cuándo crean ustedes este movimiento? Tenemos entendido que ahora existen el movimiento diversos social movimientos. afrodescendiente surge este año y de hecho hoy es el lanzamiento, digamos que oficial, de lo que es el movimiento social afrodescendiente, con todo un plan de acción. Pero ya ustedes se venían ya organizando. No, sí, por supuesto. Nosotros comenzamos ya a discutir a partir desde el año pasado. Hemos hecho varias asambleas con integrantes de diferentes organizaciones. Y a partir de recoger lo que ha sido el proceso de los resultados de esas asambleas sistematizados, y a partir de ahí nos hemos planteado un plan de acción tomando en cuenta el plan de la patria 2013. Usuarios, usuarios de Vive Televisión, sean todas y todos bienvenidos a este segmento de entrevista.
Hoy, 10 de mayo, se conmemora un año más de la gesta emancipadora de nuestro libertador José Leonardo Chirinos, desde el año 1795 en la Sierra de Falcón. Es por eso que hoy el tema principal es Día de la Afrovenezolanidad, rememora gritos rebeldes contra la esclavitud. Es por ello que quiero entonces presentarle a mi invitada de hoy, quien es Casimira Monasterio, quien es política del movimiento social afrovenezolano, y Juan Piñango, quien también es movimiento. Y los aportes no solamente desde el punto de los saberes, en el trabajo, sino también todos nuestros aportes en todo lo que fue el proceso libertario. Digamos que con el proceso bolivariano comenzamos una nueva etapa, se crea luego en el 2005 la red de organizaciones afrovenezolanas, y luego a partir de allí también se han ido creando otras organizaciones. El movimiento social afrodescendiente entonces surge como una organización de organizaciones, ¿no?, donde nos agrupamos todas sin que ninguna pierda su autonomía ni su perfil, ni sus objetivos fundamentales en esa diversidad que nos conforma como Afro 2019. Bien, Juan Piñango, ¿qué nos puedes añadir en cuanto a este movimiento al cual pertenece? Sí, bueno, en un día es súper especial para la venezolanidad, como es el Día de la Afrovenezolanidad, digamos que ha sido uno de los logros o uno de los éxitos del movimiento social afrodescendiente. Hay muchas reflexiones que hacer. Efectivamente, nuestra compañera Casimira habla sobre el lanzamiento oficial del movimiento social en este año, particularmente el día de hoy, con una asamblea que tendremos los colectivos que históricamente hemos luchado en contra de la discriminación histórica en nuestro país. Sin embargo, hablar de movimiento social también nos llevaría desde los primeros alzamientos, con la llegada desde el primer balcón